Muy buenas noches, tengan todos ustedes, los que nos están siguiendo a través de Gnosis Perú. Agradecemos a todos ustedes su presencia, su participación, desde sus hogares o desde el lugar donde se encuentren. También agradecemos a todas las personas de Gnosis Perú que hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares. El día de hoy nos ha convocado un tema bastante interesante relacionado con el estudio de la astrología, pero no con el estudio de la astrología convencional que quizás mucho ya se ha escuchado, se suele escuchar en estos tiempos, sino con el estudio de una astrología muy distinto, quizás muy nueva para muchas personas, llamado con el término de astrología hermética. El día de hoy queremos justamente dialogar, conversar algunos puntos relacionados con la astrología hermética, que el conocimiento milenario que recoge la sabiduría gnóstica a través de las enseñanzas del maestro Samael Aun Weor nos expresara a través de algunos libros que el maestro Samael escribió a lo largo de toda su existencia en este, dijéramos así, en este plano físico. Entonces, estimados amigos que nos escuchan, sin más preámbulos, queremos empezar justamente esta conferencia el día de hoy relacionado con el título Astrología Hermética. La siguiente diapositiva, por favor. Si nosotros, por ejemplo, tratamos de dar un concepto de qué es la astrología hermética y qué diferencia existe con la astrología convencional, bueno, partamos pues que en realidad nosotros nos damos cuenta y todos ustedes se pueden percatar que a cada instante estamos recibiendo una influencia de los astros. No olvidemos que, por ejemplo, la radiación solar influye en nuestro cuerpo, ¿no? En la producción de la vitamina D. No olvidemos que antiguamente, por ejemplo, los agricultores y aún en la actualidad, por ejemplo, se tiene mucho en presencia a la hora de sembrar, por ejemplo, las fases de la luna. Ese conocimiento que es folclórico, pero también milenario, todavía se conserva en muchas partes de nuestro planeta y es más, con algunos resultados inclusive hasta sorprendentes. Entonces, cuando nosotros podemos analizar un poquito sobre la astrología, hay que entender que todo el cosmos, todos los cuerpos planetarios, todos los cuerpos celestes, llámese planetas, soles y también las galaxias, emanan unas fuerzas, unas radiaciones cósmicas, una energía de tipo electromagnética y por lo tanto también emanan una energía gravitacional. No olvidemos que, por ejemplo, todo planeta como tal siempre tiene una constante gravitacional. La Tierra, por ejemplo, sabemos que es de 9.8. Entonces, todo planeta como tal también tiene una atracción gravitatoria. Entonces, podemos decir que esas fuerzas cósmicas en conjunto constituyen esas energías que llegan hasta la Tierra y que también llegan a todas partes del cosmos y que ejercen un efecto, dijéramos, directo, tanto en la psiquis, en la psicología del ser humano, como también podemos decir en la misma naturaleza y hasta podemos decir que rigen los destinos de la humanidad. Entonces, queremos empezar por ahí, por ese concepto, para darle un fundamento científico a la astrología, porque es cierto, sabido en estos tiempos, que para la ciencia convencional la astrología es una pseudociencia, ¿no? Ellos lo dicen que no tiene un fundamento, pero sin embargo, cuando uno se pone a estudiar, nos damos la tarea de tener esa mente abierta y empezamos a profundizar en el estudio de la astrología, pues nos damos cuenta que es realmente matemática y los cálculos y las predicciones que hace la astrología, sobre todo la astrología de los grandes sabios de la antigüedad como los caldeos, los egipcios, podemos decir hasta los incas y los mayas, la astrología china inclusive, pues uno encuentra una tremenda correlación con los distintos acontecimientos de la humanidad y también del individuo mismo. Entonces, a través de la práctica directa, uno puede vivenciar realmente la influencia que tienen las constelaciones y los astros en general, pues en los acontecimientos de la humanidad, como también en la misma persona, en el ser humano. El detalle está que quizás debido a nuestra condición psicológica, bueno, que por lo general andamos, pues bueno, con gran razón muchas veces distraídos en los aspectos de la vida,
pues hace que nosotros no nos pongamos tanta atención a estos eventos cósmicos y la influencia que ejercen en nuestra psiquis o en nuestro interior y también en la humanidad en general. Pero si uno, por ejemplo, se pondría a darle un seguimiento, a ser más observador de esos aspectos cósmicos, pues nos daremos cuenta que ejerce cierta influencia y por no decir realmente ejerce demasiada influencia en todos los procesos de la naturaleza. Basta con que uno se detenga, por ejemplo, a observar las fases lunares y a compararla, por ejemplo, con algunos aspectos psicológicos de las personas y también de la sociedad. Es así como, por ejemplo, ¿no? La agricultura desde antes, por ejemplo, la agricultura tradicional ha tenido siempre de vital importancia las fases lunares a la hora de sembrar, a la hora de cosechar, a la hora de podar. Y no olvidemos que hasta los incas, por ejemplo, tenían muy en consideración las fases lunares hasta para la desparasitación. Entonces, en todas las culturas encontramos que siempre han observado las estrellas, que siempre han observado los planetas, que siempre han observado y han estudiado la influencia que ejercen estas fuerzas cósmicas dentro de la naturaleza y dentro del ser humano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la astrología hermética que justamente nos habla, el gnosticismo universal, con la astrología convencional? Pues bueno, desde el punto de vista de la astrología convencional, esas fuerzas cósmicas son fuerzas meramente mecánicas y ciegas, dijéramos así, que rigen los destinos de la humanidad. Pero desde el punto de vista de la astrología hermética, esa astrología que también los sabios de la antigüedad escribieran, o mejor dicho, comunicaran, pero de labios oídos, de una forma, como dice su término, hermético, oculto, a aquellos iniciados de la antigüedad, y que ahora las enseñanzas del maestro Samael recoge justamente esa sabiduría, pues expresan que esas fuerzas cósmicas pueden ser manipuladas por la persona, por el ser humano que conoce justamente la forma, la metodología y la herramienta especial para poder manipular esas fuerzas cósmicas, esas energías que vienen del cosmos y que influencian, decíamos en párrafos anteriores, el comportamiento de la humanidad. Es interesante realmente este punto, dijéramos bastante relevante, podemos ponernos a reflexionar que el ser humano es capaz de manejar energías y no solamente ser un mero, dijéramos así, una mera antena que procesa y recoge energías, dijéramos siendo un títere de esas energías que vienen del espacio, un títere del destino. La astrología hermética nos plantea que la persona, conociendo ciertas prácticas especiales, ciertas herramientas, ciertos conocimientos ocultos, esotéricos, pues es posible realmente manejar esas fuerzas cósmicas. Y cuando hablamos de ese conocimiento oculto o esotérico, cuando nos estamos refiriendo justamente a la enseñanza que aquellos grandes sabios daban de labios oídos a sus discípulos. No olvidemos que las Sagradas Escrituras, la Biblia cristiana o la Biblia canónica, dijéramos así, en el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente textualmente, ¿no? Hablamos de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó para los que lo aman. Cosas que ojos no vio ni oído escuchó, dice más o menos textualmente Corintios. Entonces, tengamos en cuenta, estimados amigos, que hay un conocimiento que no es público, pero que es tan necesario conocerlo para que el ser humano logre justamente que el conocimiento gnóstico busca, lo que es el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el objetivo real y trascendental de mi existencia? Entonces, conociendo este tratado de astrología hermética como tal, pues nosotros podemos hacernos más conscientes de esas fuerzas que también se mueven dentro de nosotros y también poder ayudarnos para el despertar de nuestra conciencia y poder realmente respondernos a cabalidad esas preguntas que tanto han enigmado a todos los grandes filósofos de la humanidad antigua y que actualmente, volvemos a repetir,
todo ser humano tiene que nuevamente volver a realizarse esas preguntas. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el objetivo de mi existencia? ¿Dónde estuve antes de nacer? ¿Dónde estaré después de morir? Entonces, decíamos, con la ayuda de la astrología hermética, nos preparamos justamente para el despertar de nuestra conciencia y el despertar de esos valores conscientivos que el ser humano tiene guardado en su interior en estado potencial. Y de esa manera poder manipular esas fuerzas cósmicas para nuestro beneficio, dijéramos, personal, espiritual y también para la humanidad. A diferencia de la astrología convencional, que, como decíamos, simplemente conceptúa que esas fuerzas nos manipulan. Y no digamos que eso sea así, ¿no? Porque realmente así está escrito, ¿no? Por los grandes sabios, y realmente así también lo puede demostrar la propia práctica cuando hacen ciertas predicciones algunos astrólogos que realmente conocedores de la materia, ¿no? Pero vuelvo a repetir que uno conociendo realmente el manejo de esas fuerzas, pues realmente podemos cambiar esa predicción o ese destino a nuestra voluntad, sabiendo obviamente que todo lo que sucede a la persona y a la humanidad lo sucede por una ley de causa y efecto. Si pasamos, por ejemplo, a la siguiente diapositiva, por favor, para poder ir profundizando en estos aspectos, ya básicamente analizar cómo es que estos astros influyen en el ser humano y qué nos enseña la astrología hermética, o mejor dijéramos, de qué forma, de qué manera realmente nosotros podemos ir manipulando esas fuerzas, esas energías, tal y como lo plantea, volvemos a repetir, las enseñanzas del conocimiento gnóstico, que en estos momentos estamos exponiendo a todos ustedes que se encuentran viéndonos y escuchándonos desde sus hogares o desde donde se encuentren, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, en primer lugar, ya para entrar al desarrollo de este breve tema que queremos compartir, que el objetivo básicamente es motivarles a todos ustedes para que hagan y profundicen realmente en el curso de autoconocimiento que brinda el conocimiento gnóstico en todas las sedes que tenemos a nivel nacional. Entonces, para que nosotros realmente podamos manejar esas fuerzas, esas energías, esas vibraciones cósmicas que vienen del universo y de los planetas, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que esas fuerzas no son fuerzas ciegas, no son fuerzas mecánicas, que detrás de esas fuerzas mecánicas aparentemente existen inteligencias o conciencias que son capaces de dirigir y manipular esas fuerzas. El conocimiento gnóstico nos dice y nos enseña que el átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Bueno, materia, bueno, protón, neutrón, hasta quizás electrón, ahí encontramos energía, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que todo átomo tiene conciencia, que vendría a ser así como una inteligencia cósmica. Realmente uno se sorprende cuando se pone a reflexionar y analizar, por ejemplo, cómo es que el universo se organiza. ¿Ustedes creen que algo al azar se puede organizar solamente porque, bueno, de pronto hubo una explosión y como por arte y obra de la magia, se organizó toda esta creación? Pues nosotros consideramos que detrás de la mecánica del universo tiene que existir un mecánico, es decir, unas fuerzas que dirigen y guían justamente la mecánica del universo. Es decir, cuando uno, por ejemplo, ve, ¿no?, el primer órgano que se forma en el ser humano es el corazón, por ejemplo, ¿no? Y cómo es que el cuerpo o el cuerpo físico, el organismo humano, tiene esa inteligencia, por ejemplo, para dirigir esa creación de este microcosmos hombre, ¿no? Ese cuerpo planetario que uno tiene. ¿Cómo es que, por ejemplo, a través de los genes, obviamente, del ADN, de los genes, de los cromosomas, está prácticamente inscrito, ¿no?, lo que va a ser justamente el cuerpo, la forma de la persona, los ojos, el color de la piel? Pero ustedes creen que eso se da, dijéramos, al azar como tal. Es decir,
como que si todo, dijéramos, esa mecánica evolutiva que, bueno, que a veces se suele estudiar en la ciencia convencional, sea solamente producto del azar, pues realmente hasta la misma estadística, las mismas probabilidades, dicen que es imposible que toda esta organización macrocósmica, mesocósmica y microcósmica se dé al azar, es imposible. Entonces, hay que entender que hay fuerzas conscientivas, inteligencia divina, espiritual, aquello misterioso, aquella energía misteriosa, divina, que todos los grandes guías y profetas de la humanidad siempre dieron un ojo de admiración al contemplar esas fuerzas de la creación, ¿no? Pero esas inteligencias que dirijan esa creación. Entonces, estimados amigos que nos escuchan, hay que ir comprendiendo y creo que todos ustedes que tienen esa parte espiritual en su interior, comprendemos que realmente existen inteligencias, conciencias divinas, partículas ígneas conscientivas que dirigen justamente desde el nivel atómico hasta el nivel macro todo lo que es el ejercicio de la creación. Entonces, aprendiendo nosotros a conectarnos con esas energías cósmicas, con esas inteligencias cósmicas, pues realmente podríamos ejercer efectos maravillosos con respecto al estudio de la astrología. Por eso es que su término es hermético, ¿no? O sea, es un conocimiento oculto que afortunadamente en estos tiempos, ¿no? La información, el conocimiento está siendo develado, pero también hay que saber, como dice, diferenciar, ¿no? Porque también de todo se escucha, de todo se ve en estos tiempos, pero tengamos en cuenta que nosotros tenemos una voz interior, cada uno de ustedes, que es capaz realmente de guiarnos en todo ese laberinto que existe, de esa torre de Babel, como dice el maestro Samael, ese laberinto que existe actualmente en tanta información y que a veces no se confunde, ¿no? Entonces nosotros hay que aprender a conectarnos con esa voz interior en primer lugar para poder conectarnos justamente con esas fuerzas siderales. Hay que partir por ahí, porque tampoco es decir que uno de pronto manejar esas fuerzas es como dijéramos, como dicen algunos, ¿no? Soplar y hacer botellas, ¿no? No, todo eso implica una disciplina particular del ser humano, del que lo intenta. Tengamos en cuenta que nada se nos da regalado, todo cuesta un esfuerzo especial de la persona. Por lo tanto, para que nosotros aprendamos a conectarnos con esas fuerzas cósmicas, hay que empezar primero por aprender a conectarnos con nuestras fuerzas cósmicas que están dentro de nosotros, llamado por algunos, ¿no? Por el esoterismo antiguo, esos dioses atómicos, pero también aprender a conectarnos con esa parte espiritual que todos nosotros tenemos en nuestro mundo interior. Dice una frase de la sabiduría gnóstica que nosotros tenemos que aprender a tener una mente inspirada para poder tener un corazón lleno de comprensión, lleno de amor, y por lo tanto una mente inspirada y un corazón lleno de comprensión y también de amor es capaz de conectarse con las fuerzas espirituales internas, es decir, con el Padre que está en secreto, como dicen las Escrituras, con nuestro Dios interior profundo, íntimo, particular, para que a través de él podamos conectarnos con esas fuerzas que dirigen justamente, en este caso, la creación. Es así que, por ejemplo, cuando nosotros vemos, entrando un poquito a algunos aspectos que estudia la astrología hermética, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cada una de las 12 constelaciones de ese zodiaco que se suele estudiar tiene su regente, dijéramos, tiene como sus seres espirituales, sus ángeles, sus arcángeles, sus potestades, o bueno, sus seres espirituales que dirigen, dijéramos así como los reyes de cada cuerpo cósmico, que dirige justamente la evolución planetaria en cada planeta, en cada sistema solar, en cada galaxia. Es así que, por ejemplo, nosotros hay que tener en cuenta que tanto la Luna como nuestro satélite, o también considerado como un planeta según la astrología, diferenciemos
lo que es lo que plantea la ciencia actual, o lo que la astrología de los grandes sabios, ¿no?, plantea, al indicar que, por ejemplo, la luna también es un astro que es una influencia en nosotros y que antiguamente inclusive fue un planeta que llegó también a un proceso de nacimiento, de desarrollo, de crecimiento, desarrollo, finalmente de muerte. Y ahora, bueno, pasa a influenciarnos a todos nosotros también. Entonces, tanto el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, bueno, etcétera, Venus, etcétera, estos planetas como tal, que son parte de nuestro sistema solar, tienen sus regentes, sus seres espirituales que guían o que dirigen justamente estas fuerzas cósmicas. Entonces, si nosotros aprendemos a conectarnos con estos seres espirituales, obviamente empezando en primer lugar por este microcosmos, o sea, por uno mismo, por conectarnos primero con nuestro sol interior, con nuestro sol espiritual, con nuestro regente espiritual, que es nuestro ser, nuestro Padre interior profundo, entonces podríamos conectarnos también con los regentes que son de los demás sistemas planetarios y también de las 12 constelaciones que nos habla también la astrología convencional, ¿no?, partiendo obviamente de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, etcétera, hasta llegar a Acuario, a Piscis. Entonces, cada constelación, que es un conjunto de estrellas, tiene sus regentes zodiacales, sus maestros espirituales, decíamos sus arcángeles que dirigen justamente esa constelación, ese conjunto de estrellas. Entonces, esos seres espirituales, que son dos en cada constelación, se los conoce también como los 24 ancianos. Miren qué interesante que la Biblia, por ejemplo, ¿no?, le da ese término, ¿no?, los 24 ancianos, que vendría a ser como los 24 ancianos del zodiaco, que son prácticamente aquellos venerables maestros, seres espirituales que dirigen, en este caso, la evolución planetaria desde las estrellas, que obviamente corresponden para nuestro planeta y para este sistema solar. Entonces, volvemos a repetir, si nosotros, por ejemplo, aprendemos a conectarnos con estos seres espirituales, realmente podríamos hacer muchas cosas muy positivas en beneficio para nosotros y en beneficio para la humanidad en general. También es necesario conocer un poquito para que ustedes también como que profundicen en estos conocimientos, ¿no?, porque como decíamos, bueno, lo que tratamos el día de hoy es simplemente abrir algunos puntos y ustedes y todos ustedes, lo que así deseen, ya a través de los cursos y conferencias que brinda el conocimiento gnóstico en todas las sedes, en todas sus sedes a nivel nacional, bueno, entonces ustedes podrían ya conocer a profundidad estos conocimientos, ¿no? Existen inclusive algunos libros del filósofo contemporáneo Samael Aumor, como es Curso Zodiacal y Astrología, y Tratado Esotérico y Astrología Hermética, donde el maestro Samael profundiza en estos conocimientos, para que todos ustedes puedan profundizar y encontrar realmente ese camino secreto que conduce al autoconocimiento a través de esta sabiduría, ¿no?, que se conoce con el nombre de la astrología hermética. Entonces, también es necesario conocer, por ejemplo, que todos nosotros, cada uno de nosotros, nuestro cuerpo físico, mejor dijéramos, es un zodiaco, o mejor dicho, está influenciado por cada una de las constelaciones del zodiaco. Tanto nuestro cerebro, nuestra garganta, nuestro corazón, la glándula timo, los riñones, el hígado, los órganos sexuales, las pantorrillas, los pies, etcétera. O sea, todo nuestro organismo físico está influenciado por cada una de las 12 constelaciones que rigen a nuestro sistema solar. Pero también es cierto que cada uno de esos planetas que nos habla la astrología también influencia nuestro cuerpo físico y también nuestra psique, nuestra psicología. No olvidemos que, por ejemplo, según la astrología, el metal
Y también es cierto que, por ejemplo, en nuestra sangre, ¿no? En nuestra hemoglobina, tenemos lo que es este elemento químico llamado el hierro, ¿no? Entonces, imagínate que Marte como tal, las influencias de Marte en nosotros vienen directamente a nuestra sangre y también a ciertas glándulas, ¿no? Que la tenemos, ¿no? En nuestro interior, que ejercen una influencia directa justamente para mover muchas veces un comportamiento en la persona, en todo ser humano. Entonces vemos que, por ejemplo, cada uno de los 7 planetas como tal tiene sus metales, ¿no? Por eso que cuando se habla en astrología se ve o se estudia, ¿no? Que cada planeta o cada signo zodiacal tiene un metal, pero ese metal está en función justamente al planeta que lo rige. Entonces, también es cierto que cada planeta, por ejemplo, tiene una influencia en el ser humano, dijéramos, en mayor fuerza, en mayor proporción, en las distintas etapas de la vida. Es así que, por ejemplo, la luna influye más en la persona en sus primeros 7 años de vida. Por ejemplo, Mercurio, para la redundancia, que el regente de la luna como tal es el arcángel Gabriel. Y por lo tanto, este arcángel Gabriel tiene en sus manos la potestad de la vida, tiene en sus manos la potestad o las fuerzas del amor y del hogar, por ejemplo, sobre todo del hogar. Mercurio, por ejemplo, influencia a la persona entre los 7 a 14 años. Y por lo tanto, ¿no? El niño, por ejemplo, tiene en ese momento el intelecto se le aviva. Mercurio tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con el aire, tiene que ver hasta con el desarrollo del intelecto. Y Mercurio está regido por Rafael, por este arcángel Rafael. Venus, pues es muy conocido Venus, ¿no? Uriel, ¿no? Es el arcángel que gobierna justamente este planeta y que dirige las fuerzas del amor. Mercurio, Rafael, pues dirige unas fuerzas relacionadas a la medicina, relacionadas al movimiento, al comercio inclusive. Venus, decíamos, Uriel, este venerable ser, maneja unas fuerzas relacionadas con el amor, con la caridad consciente. Marte, en este caso, maneja unas fuerzas relacionadas valga la redundancia, ¿no? A la fuerza, al poder, y el ser que dirige o que rige este planeta, por ejemplo, es Samael. Venus gobierna al ser humano a los 21 años. Que la persona, los 14 años a 21 años de edad, por ejemplo, viene ese chispazo de amor, ¿no? Ese fuego, se despierta en su interior esos fuegos del amor, ¿no? Que obviamente después se complementan con las fuerzas del sol, ¿no? El sol como tal rige a la persona de los 21 a los 42 años de edad. Y el regente del sol es Michael, el arcángel Michael. Entonces, Michael tiene que ver con el altruismo, con la magnanimidad. Michael tiene que ver con las fuerzas, sobre todo del altruismo. Entonces, decimos esto porque, bueno, porque cada uno de nosotros, conociendo la particularidad de cada regente planetario, pues decíamos, conectándonos con nuestro principio espiritual, nuestro ser interno, nuestro Padre que está en secreto, podemos también conectarnos con los regentes de cada uno de esos planetas del sistema solar. Marte dirige a la persona entre los 42 a 49 años de edad. Después, posteriormente, viene lo que es el planeta Júpiter. Decíamos que Marte, relacionado con la fuerza, gobierna, en este caso rige lo que es el arcángel Samael. Luego viene posteriormente el planeta, en este caso Saturno, que dirige a la persona entre los 49 a 56 años
de edad. En este caso, no, me estoy equivocando, disculpen, es Júpiter. Júpiter, entre los 49 a 56 años de edad. Entonces, Júpiter como tal tiene su regente en el arcángel Zachariel. Entonces, Zachariel como tal maneja también unas fuerzas especiales que tienen que ver con la justicia. Posteriormente viene Saturno, y Saturno rige de los 56 años en adelante a la persona. Saturno tiene que ver que, bueno, el regente de Saturno es Orifiel, el arcángel Orifiel, y este venerable ser maneja las fuerzas de la agricultura, maneja también las fuerzas de las transformaciones y también las fuerzas de la muerte, ¿no? Tengamos en cuenta que la muerte es una transformación, y también tengamos en cuenta que este venerable ser rige también los procesos de la agricultura, porque la agricultura es un proceso también de muerte y también de nacimiento. Entonces, decimos esto, estimados amigos, un poquito como para que ustedes conozcan unos detalles de la astrología hermética y también se motiven en estudiar y profundizar, en este caso, como volvemos a repetir, en cada uno de los centros gnósticos distribuidos a nivel nacional. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, para ver de qué forma nosotros podemos, dijéramos, ayudarnos, ¿no? En la persona. Dice acá, ¿cuál es la influencia de los astros en el ser humano? Bueno, ¿qué nos enseña la astrología hermética? Bueno, lo que venimos justamente comentando, ¿no? La influencia que tienen estos astros en cada uno de nosotros. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva para ilustrar mejor lo que es la respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces dice acá, ¿cuál es el beneficio del estudio y la práctica de la astrología hermética en el ser humano? Entonces, para respondernos a la anterior pregunta, ¿no? Es necesario justamente ver un poquito este cuadro que tenemos cada uno en sus pantallas, para que quizás nosotros a través de un cierto acercamiento que damos en esta conferencia, digamos, motivacional a todos ustedes, poder acercarnos un poquito de qué forma nosotros podemos usar la práctica de la astrología hermética para cada uno de nosotros. Entonces, tengamos en cuenta, decíamos, que nuestro cuerpo físico es un zodiaco, está regido, por lo tanto, por cada una de las constelaciones zodiacales. Es así que, por ejemplo, la constelación de Aries gobierna lo que es la cabeza, ¿no? Nuestro cerebro, la glándula pineal. La constelación, por ejemplo, de Tauro, gobierna lo que es nuestra garganta, ¿no? Cuello, garganta, el verbo. La constelación de Géminis gobiernan, por ejemplo, los brazos, los pulmones. Géminis, elemento aire, por ejemplo, ¿no? La constelación de Cáncer, ¿no? Algunos lo sitúan en el estómago, pero también nos dice la astrología hermética que Cáncer gobierna lo que es la glándula timo, que según los sabios de la antigüedad, en la glándula timo está un poder secreto que le confiere a la persona, dijéramos, salud y vitalidad, y por lo tanto prolongar lo que es la vida física o los años, dijéramos. Es decir, es como un pequeño elixir de la larga vida que se conecta con la glándula timo en este caso, ¿no? Entonces, Cáncer como tal gobierna lo que es la glándula timo. Leo, el corazón. Virgo, en este caso, el bajo vientre. Libra, los riñones. Escorpio, los órganos sexuales. Sagitario, la cadera, los muslos. Capricornio, las rodillas. Acuario, las pantorrillas. Piscis, ¿no? Los pies. Y también es necesario conocer que, por ejemplo, ¿no? Los 4 elementos, ¿no? Como también la astrología convencional estudia, ¿no? Agua, tierra, fuego, aire, y en este caso también el éter, lo que nos menciona la astrología hermética, también tiene una influencia en nuestro cuerpo físico. Es así que de los pies a la rodilla, por ejemplo, el elemento tierra tiene una especial influencia, y en especial, en este caso, en los huesos, ¿no? En el sistema óseo. De las rodillas a las caderas, en este caso, el elemento agua.
de las caderas hasta el corazón, el elemento fuego, del corazón al entrecejo, el elemento aire, y del entrecejo a la cabeza o a la coronilla, en este caso, el elemento éter. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque para que uno realmente haga esa práctica de la astrología hermética, es necesario conocer justamente estos detalles y también de vital importancia, decíamos, que nosotros aprendamos realmente a desarrollar lo que es esa inspiración para que nos podamos conectar con cada uno de esos seres que dirigen ese zodiaco interior. Como decía los filósofos antiguos, como decía ese sabio postulado de aquel maestro llamado Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo, ¿no? Como es afuera, es adentro, y como es adentro, es afuera. Eso que decía Emmanuel Kant, aquel filósofo alemán, que lo interior o que lo exterior es el reflejo de lo interior. Entonces, este microcosmos hombre también tiene un reflejo, o mejor dicho, ese mesocosmos, ese macrocosmos, bueno, ese cosmos que está afuera, como lo queramos llamar, tiene su reflejo en este microcosmo hombres, en cada uno de nosotros. Entonces, allí está, por ejemplo, escrito cada uno de los maestros o de los seres que dirige justamente la regencia de cada constelación. Entonces, sin más preámbulos, ¿no? Como esta disertación simplemente es corta y el objetivo es que cada uno de ustedes se motive para que profundice las enseñanzas en cada uno de los centros gnósticos. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Nos dice el conocimiento gnóstico que es necesario que nosotros despertemos nuestra conciencia en cada uno de esas constelaciones zodiacales internas que tengan. No olvidemos, estimados amigos, que todos nosotros tenemos una conciencia espiritual que duerme profundamente y que esa conciencia espiritual es de vital importancia que nosotros la despertamos poco a poco. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que me digan que mi conciencia está dormida? Pero, estimados amigos o amigas que nos escuchan, cuando uno, por ejemplo, comete un error, hacemos algo malo y después uno siente en su corazón, ¿no? Como un remordimiento, como un Dios mío, ¿pero qué he hecho, no? ¿Dónde estaba mi cabeza para hacer esto, no? ¿Por qué hice esto? Si uno siente eso, quiere decir que su conciencia se activó, pero después del evento. O sea, ¿de qué nos sirve que la conciencia se active después que uno cometió realmente la falta, el error? Claro, nos sirve para poder reflexionar, ¿no? Obviamente, pero qué interesante sería que nuestra conciencia estaría activa a cada momento para que de esa manera podamos tener luz en nuestro accionar, en nuestro actuar, y de esa manera, pues bueno, tener una acción correcta. Por lo tanto, es necesario que todos nosotros nos sigamos esforzando y haciendo esfuerzos continuos para que nuestra conciencia vaya alumbrándonos a cada instante en ese despertar. Entonces, el conocimiento gnóstico nos dice que nuestra conciencia duerme profundamente en cada una de esas constelaciones zodiacales. La astrología hermética nos dice de esta manera. Y por lo tanto, es necesario que nosotros, a través de ciertas prácticas, podamos ir despertando nuestra conciencia que está dormida en esas constelaciones de nuestro zodiaco interno. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, bueno, etcétera, 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 como ustedes ven en la pantalla, etcétera, tiene su influencia en respectivos órganos y partes del cuerpo físico. Y nuestra conciencia, como una energía espiritual, está atrapada, o mejor dicho, está dormida en cada una de esas regencias zodiacales. Y se hace necesario ser despertadas cabalmente para que, como decíamos, tengamos una luz que dirija de una forma más correcta y positiva nuestro accionar en cada momento de la vida. Entonces, la práctica para cada constelación, para cada práctica zodiacal, la encontramos, volvemos a decir, ¿no? En las enseñanzas gnósticas, con el libro Astrología Hermética o Curso Zodiacal del venerable maestro Samael, ustedes pueden profundizar cabalmente, ¿no? Con el conocimiento de cada una de las prácticas que da en este caso el filósofo contemporáneo Samael Aún Weor. Pero también
para mencionaros a ustedes, por ejemplo, otro uso que uno le puede dar a la astrología hermética es a través de la astroteurgia. La astroteurgia tiene que ver con el uso justamente de los astros para nuestra curación. Si, por ejemplo, uno tiene, supongamos, un órgano enfermo, pongamos que nuestros riñones anda mal o el hígado anda mal, pongamos. Entonces, si uno, por ejemplo, conoce, en este caso, al ser espiritual o al maestro que tiene su regencia en nuestro hígado, no estamos diciendo que él vive ahí, no queremos caer tampoco en cosas irrisorias, no estamos diciendo que hay maestros como tal, ¿no?, que han sido los que han puesto su fuerza, su energía, por ejemplo, para la formación de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y por lo tanto, cada uno de nuestros órganos físicos, al ser un zodiaco interno, también está relacionado, ¿no?, con esos maestros, esas constelaciones. Entonces, dijéramos, si uno tiene, por ejemplo, un órgano enfermo, es necesario conocer inclusive qué maestro tiene la regencia en ese órgano enfermo, corazón, hígado, riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno conoce, por ejemplo, el maestro o el ángel o el arcángel que tiene justamente su regencia, ese órgano determinado, entonces uno puede conectarse a través de la astroteurgia mejor dicho, para ser escuchado, para pedir a aquel ser que nos ayude en la curación de ese órgano determinado. Obviamente, primero empezando con la integración con nuestro principio espiritual, con nuestro principio divino, con nuestro ser interno, empezando por él, y a través de él poder conectarnos con aquellos maestros, aquellos seres que tienen su regencia, por ejemplo, en nuestros órganos del cuerpo físico, en nuestros órganos internos. Y de esa manera también nosotros poder manipular esas fuerzas que viven en el cosmos y que se depositan en nuestro cuerpo físico. Entonces, estimados amigos, si ustedes quieren aprender, por ejemplo, la astroteurgia, quieren aprender más sobre la astrología hermética, los invitamos a cada uno de ustedes a los centros gnósticos a nivel nacional y también invitarles a estudiar el curso zodiacal y el tratado esotérico de astrología hermética del venerable maestro Samael. Entonces, estimados amigos, como decíamos, este ciclo de conferencias que brinda la cultura gnóstica los días viernes, esperemos que llegue a todos ustedes, a sus hogares, y también que avive y despierten en todos nosotros esa llama de la curiosidad, esa llama de la inquietud que nos permita realmente ir profundizando en estos conocimientos, en esta sabiduría, como lo que decíamos al inicio, ¿no?, que es necesario que nosotros realmente comprendamos el porqué y el para qué de nuestra existencia. Plantéense ustedes, toda esta creación de la divinidad solamente para venir a un mundo a sufrir, a reír, a llorar, a padecer y finalmente tener que morir. ¿Qué sentido tiene la creación al final y al cabo si uno va a morir, va a padecer, va a sufrir? Claro, algunos tendrán cosas buen dharma, ¿no?, como se dice por ahí, pero aún así, ¿no?, ¿qué sentido tiene la vida también si uno todo lo tiene, por ejemplo, exteriormente, pero si no ha conocido el objetivo real de su existencia, el motivo fundamental del por qué y para qué está aquí, de dónde hemos venido, para qué estamos, para qué existimos, cuál es el objetivo de la existencia del ser humano? Entonces, el conocimiento gnóstico, la sabiduría gnóstica, a través de las enseñanzas de los grandes sabios y guías de la humanidad, nos brinda justamente respuestas prácticas para que uno realmente pueda conocer las respuestas a esas preguntas. Y como ustedes se han dado cuenta, no es teórico, es eminentemente práctico. Va a depender justamente de la voluntad y el esfuerzo de que cada uno lo pongamos. Entonces, estimados amigos, sin más preámbulos, agradecemos su participación a todos ustedes y esperemos que realmente nuestras palabras hagan eco en cada uno de nosotros, en especial en nuestras conciencias. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad y también les invitamos a todos ustedes a seguir, a seguir justamente la página de Gnosis Perú a través de Facebook, Twitter, Instagram y también a través del canal de YouTube
de Gnosis Perú, y también recalcarles que todos los días viernes, ¿no?, a las 7 de la noche existen, ¿no?, este ciclo de conferencias con distintas temáticas, ¿no?, con el objetivo, obviamente, de hacernos reflexionar y profundizar en el conocimiento gnóstico. Entonces, con nosotros será una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.